La infertilidad es, según la Organización Mundial de la Salud, la ausencia de embarazo tras un año de relaciones sexuales sin protección. Una situación que afecta a un 15% de las parejas en edad reproductiva. Los tratamientos de reproducción asistida son largos y costosos, tanto física como emocionalmente, y está demostrado que la ayuda psicológica disminuye la ansiedad y la depresión. El papel de la psicología es fundamental en uno de los momentos más duros al que puede enfrentarse una pareja que busca ayuda para tener hijos. De todo ello vamos a hablar a continuación como parte de las actividades del curso de Salud Mental Perinatal de la UNED que dirige la profesora María de la Fe Rodríguez de la Facultad de Psicología, que ha invitado a varios expertos. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la infertilidad, un aspecto en el que muchas parejas al final tienen que terminar recurriendo a las técnicas de reproducción asistida porque por sus propios medios no pueden quedarse embarazados, tener un hijo. Así que desde el curso de Salud Mental Perinatal, un curso de formación permanente de la UNED, adscrito a la Facultad de Psicología, queremos investigar, queremos profundizar, queremos analizar todo este mundo de la infertilidad. Así que contamos en este programa de radio, contamos con varias alumnas del curso. En primer lugar, Natalia Nogal, psicóloga del Centro de Psicología Meraki. También, si la queréis seguir por Instagram, ella tiene un perfil que se llama Quédate Embarazada. Lucía Casado, si la queréis seguir por Instagram, tiene un perfil que se llama Pilpira_psicología. Ana Heredia, que también es psicóloga, ella trabaja a través de la plataforma de psicología I Feel Online. Y la psiquiatra Alba Valiente, psiquiatra de adultos del Hospital Universitario Instituto Pere Mata. Buenas a todas. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, muy buena. Muy bien, pues nada, si os parece, como sé que es un tema que os interesa mucho y que ya hemos trabajado muy profundamente en el curso de Salud Mental Perinatal, el tema de la infertilidad, pues nos metemos en harina y vamos a empezar. Yo creo que para nuestros oyentes quizás lo más importante es que podamos explicar, ¿no?, de primera mano qué es eso de la infertilidad, ¿no? Cuando se considera que una pareja es infértil, cuál es la prevalencia, no sé, centrarnos un poco. Bueno, pues como bien has explicado, queremos hablar sobre la infertilidad, que se define como la ausencia de embarazo tras un año de relaciones sexuales sin protección en la fase fértil del ciclo femenino. La presentan un 15% de las parejas en edad reproductiva, o dicho de otro modo, 1 de cada 6 parejas. Las causas de infertilidad pueden ser de origen femenino, masculino o bien mixto, e incluso hay un porcentaje no despreciable de infertilidad de causa desconocida. Muy bien, Alba, muchas gracias por tu introducción. Yo creo que esto nos centra, ¿no?, nos hace comprender qué es esto de la infertilidad, ¿no? Porque quizás hay parejas que a lo mejor simplemente, voy a ser un poco exagerada, ¿no?, pero que por 3-4 meses están pensando que puedan ser infértiles y quizás eso sea, digamos, que esté todavía dentro de lo razonable para quedarse embarazado, y sin embargo hay otras parejas que después de más tiempo pues no se consideren en esta circunstancia de infertilidad cuando sí que lo están. Hay muchas maneras de quedarse embarazado, obviamente la manera natural, ¿no? Pero las técnicas de infertilidad, ¿qué técnicas existen? ¿Podéis comentarnos un poco para que los oyentes de este programa puedan conocer con más profundidad qué técnicas existen en la reproducción asistida? Pues bien, cabe destacar que para tratar la infertilidad es preciso realizar un estudio exhaustivo en ambos miembros de la pareja. Y así pues, uno de los tratamientos más usados son las técnicas de reproducción asistida, que tienen como objetivo la unión del gameto masculino y femenino para su posterior implantación en el útero. Las técnicas más usadas son la inseminación artificial, que se deposita el semen en el interior del útero en el pico fértil de la mujer para favorecer esta unión. Se puede realizar con la esperma del hombre tratado o bien con esperma de donante. También tenemos la fecundación in vitro, conocida como FIP, que se realiza extracción en quirófano de los óvulos de la mujer previa estimulación ovárica para posteriormente fecundarlos en un laboratorio con el esperma. Una vez formados estos embriones, son transferidos al útero de la madre. Se puede realizar con óvulos de la mujer tratada o bien con ovodonación, con óvulos de donante.
También tenemos la inyección intracitoplasmática, que sería una variación de la FIB, cuyos pasos son los mismos y la diferencia reside en que el óvulo es fecundado mediante una microaguja por espermatozoides seleccionados y se puede realizar también con gametos donados. Muy bien, pues perdonadme porque me sale digamos el ADN de profesora, ¿no?, de la Facultad de Psicología, y voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos dicho, de todo lo que has comentado hasta ahora, Alba. Así que por un lado tenemos, digamos que la infertilidad, se considera que una pareja es infértil cuando después de un año de relaciones sexuales sin protección no ha conseguido lograr un embarazo, y como técnicas, así diciéndolas, simplemente nombrarlas, tendríamos la inseminación, la fecundación in vitro, la ICSI, inyección, no me salía la palabra, gracias, Alba. Y por último, podríamos recurrir a la donación de gametos. Bien, yo creo que esto nos vuelve a resituar. Claro, esto, digamos, serían esos aspectos más médicos de la reproducción asistida, pero con respecto al impacto psicológico, es verdad que las parejas tienen que enfrentarse a estresores muy potentes, entre ellos, digamos, todos los cambios hormonales que suponen los tratamientos de infertilidad, pero también hay, digamos, estresores personales, sociales, a los que tienen que hacer frente. ¿Me podríais, ¿no?, contar un poco cuál es el impacto emocional que tiene, digamos, a grosso modo, cuál es el impacto emocional que tienen las técnicas de reproducción asistida? Bueno, la infertilidad en sí, el diagnóstico de infertilidad puede suponer una crisis vital para las parejas. Cuando llegan a descubrir que el deseo de ser padres, pues bueno, queda fuera de su control. Aún es un tema tabú en nuestra sociedad, por lo que suelen enfrentar esta situación sin información veraz, y este escenario lo que hace es fortalecer la interpretación de la infertilidad a través de mitos, como por ejemplo el ser imperfecto, el que sea una deshonra para ellos mismos, para la familia. Y en el caso del hombre, por ejemplo, bueno, pues podemos escuchar una interpretación basada en la falta de virilidad, cuando no suele haber conexión. En el caso específico de la donación de gametos, la recepción de gametos donados, tenemos que tener en cuenta que las parejas no suelen llegar aquí como una primera opción. Normalmente llegan después de haber realizado varios intentos que no han resultado exitosos, donde han invertido muchísimo tiempo, en algunos casos también dinero y mucho esfuerzo personal. En definitiva, podemos ver que se trata de una historia de pérdidas que tienen que ir afrontando. Además de esto, hablabas del impacto, también es importante señalar la presión sociofamiliar que suelen sufrir a través de comentarios del tipo "se te va a pasar el arroz" y "vosotros para cuándo", ¿no? Pues seguro que nos resuena haber escuchado alguna vez este tipo de comentarios, o incluso que hemos podido ser actores nosotros mismos de este tipo de comentarios desde la buena fe, pero realmente no suelen ser de ayuda. Bueno, típico, lo que tienes que hacer es relajarte o no pensar tanto, aún eres joven, o yo sé de una persona que se fue de vacaciones y se quedó embarazada. Bueno, este tipo de comentarios, como decía, no suelen ayudar y probablemente lo que necesitan las parejas es sentir que no están solos, que hay personas que están pasando por una situación parecida a la misma que ellos, que no se rindan, que lo sigan intentando, que se les dé esperanza y que son importantes. Es decir, que la gente que los rodea reconoce que están pasando por un momento complicado. Entonces, bueno, a nivel emocional es frecuente observar reacciones de shock y de incredulidad, ¿no? De no creerse el diagnóstico en un primer momento. Cuando ya llegan al punto de someterse a tratamientos de fertilidad, pueden surgir emociones encontradas. Por un lado, la ilusión y la esperanza de que ya están haciendo algo para conseguir el embarazo, pero por otro es muy frecuente observar miedo e incertidumbre sobre el resultado final, porque, como sabemos, las técnicas pues bueno, tienen un porcentaje de éxito bastante elevado, pero hay ocasiones en las que no se consigue o incluso que hay que realizar varios tratamientos para que el embarazo tenga lugar. Por lo tanto, pues bueno, es normal observar lo que en psicología llamamos ese desajuste emocional, que se caracteriza por altibajos emocionales durante todo el proceso de reproducción asistida, que están dentro de la normalidad. Y en el caso particular de la recepción de gametos donados, es esencial que se dé esa primera renuncia a la propia herencia genética para que se dé paso a la aceptación de la participación de la genética de un donante, es decir, de una tercera persona en su proceso reproductivo. Es
es decir, el duelo por la pérdida de la herencia genética. Las investigaciones que se han realizado en este ámbito sobre los aspectos psicológicos que rodean a esta transición han identificado preocupaciones que son significativas para la mayor parte de las personas que pasan por esta situación. Y bueno, las más relevantes, por hacer un pequeño resumen, pues serían la importancia que tiene el legado genético en nuestra cultura, las dudas sobre el parecido físico entre los padres y el bebé, las características físicas y psicológicas de los donantes, ¿no? Cómo es el donante, cómo es su salud mental, cómo se encuentra, si tiene algún problema físico, etcétera. La preocupación también por el vínculo afectivo que van a tener con ese bebé y la revelación de la genética del bebé, si es que se elige tener esa conversación. Pues la verdad es que, Ana, escuchándote me venían así como palabras, ¿no? Sobre todo con el tema de la donación de gametos, ¿no? Lo importante el trabajar ese duelo, ¿no? Digamos, de los aspectos de que ya el niño que se tenga no va a ser, digamos, genéticamente de los padres, y cómo eso supone una aceptación y trabajar ese duelo, pero eso no significa que no se pueda querer a ese niño, que no se considere como un hijo, que no se pueda tener, digamos, ese vínculo tan positivo, tan necesario en la maternidad y en la paternidad. Simplemente es un proceso de adaptación y de aceptación, ¿no? Yo creo que podríamos quedarnos con esas palabras, ¿no? De adaptación y aceptación. Digo, intentando resumir lo que tú has dicho. Eso en relación a los gametos. Luego me he quedado también con palabras, ¿no? Como has dicho, shock, ilusión, esperanza, miedo, incertidumbre, ¿no? Digamos que son como caras de la misma moneda, ¿no? Por un lado, como mucho, claro, obviamente, ¿no? Pues toda esa ilusión de tener un hijo, y que además, digamos, estas parejas, esa ilusión se la tienen que trabajar, tienen que ir al médico, tienen que tomarse una serie de medicación, tienen que pasar por una serie de pruebas, y bueno, ese es un trabajo, digamos, no sé si utilizar el término trabajos forzados, ¿no? En el sentido de que no es algo que salga natural, sino que hay que pasar por ello, y por tanto la incertidumbre que eso genera, ¿no? Pero bueno, no sé, la verdad es que escuchándote, Ana, bueno, a todas, ¿no? Las que habéis también participado antes, me parecía muy, muy, muy interesante. Bueno, me surgen más preguntas. Claro, desde el punto de vista psicológico, ¿cuáles son los tratamientos que tenemos basados en la evidencia para trabajar con estas parejas? Pues como respuesta a tu pregunta, Marifé, me gustaría empezar indicando que en general, por medio de una adecuada intervención terapéutica, los psicólogos y las psicólogas acompañamos a personas y a parejas que tienen dificultades reproductivas por medio de la escucha, que es un elemento esencial en este proceso, la identificación y la gestión de sus dificultades emocionales, la exposición de las diferentes alternativas con las que cuentan estas parejas o estas personas, la identificación de situaciones problemáticas en general y la resolución de las mismas, por supuesto, y la comunicación con su entorno, que en este proceso también resulta fundamental. Para estas personas y para sus parejas, la terapia supone un auténtico desahogo emocional, una herramienta para la gestión de sus emociones, las que comentaba anteriormente mi compañera Ana, el estrés, la ansiedad, la depresión, la culpa, la aceptación de esas emociones y de la situación que están viviendo. También en terapia les permitimos trabajar y mejorar incluso su relación de pareja, que en ocasiones se ve deteriorada o se ve afectada, y exponer las dificultades que están encontrando con su sexualidad. También les permitimos identificar pensamientos distorsionados que les están generando a sí mismo malestar emocional. Y bueno, pues cuando se produce también una pérdida perinatal, lo que nosotros comúnmente llamamos un aborto, e incluso ante un diagnóstico de infertilidad, lo que también supone una etapa de duelo, resulta muy importante trabajar la gestión del duelo, exponer y trabajar la posibilidad de un nuevo fracaso reproductivo si se van a enfrentar a un nuevo proceso, un nuevo ciclo de reproducción asistida, y, como os decía anteriormente, la comunicación con su entorno. Todo ello contribuirá a tener una actitud proactiva ante el tratamiento. Es importante también valorar el posible desajuste entre lo que ellos piensan y lo que sienten, para legitimizar la existencia de tal ambivalencia.
Y en el caso en concreto de ovodonación, del que hablábamos, tenemos que tener en cuenta los interrogantes y los temores que nuestros pacientes tienen ante la pérdida de continuidad genética y la asunción de material genético de origen desconocido que puedan surgir. Además, también debemos trabajar con ellos la elaboración psicológica del modelo de familia al que aspiran y ayudar a nuestros pacientes a trabajar la anticipación del vínculo afectivo con el nuevo miembro de la familia. Y es que cuando la pareja se le presenta la posibilidad de tener que recurrir a donación de gametos, ya sea donación de óvulos o de esperma, se dan 3 tipos de reacciones. Una sería la aceptación plena del tratamiento, que es la menos común en una primera fase. Luego, en segundo lugar, la aceptación con reservas o el rechazo explícito inicial, que es lo que también tenemos que trabajar o simplemente descartar porque lo tendríamos que aceptar si es la decisión de nuestros pacientes. Y por poner un ejemplo de intervención ante una propuesta de donación de gametos, ovodonación o esperma, ¿no? Como os comentaba anteriormente, en una primera sesión pues tendríamos que informar a nuestros pacientes acerca del proceso de selección de gametos, puesto que el proceso de información es muy importante. En segundo lugar, contener y recoger sus dudas y temores. Gestionar el duelo, que también en este caso se ha producido, ¿no? Ante la posibilidad o la imposibilidad de esa continuidad genética que comentábamos. Facilitar y elaborar recursos adaptativos y mediar en la comunicación de pareja. El afrontamiento al conflicto según el género y el tipo de recepción de gametos. En una segunda sesión, pues tendríamos que proporcionarles mayor información contrastada y científica, activar la complicidad y la cohesión de la pareja en este proceso para fomentar su unión, asegurarnos de la coherencia entre las emociones y los pensamientos de nuestros pacientes y, bueno, pues trabajar también los mitos y los temores respecto a la propia técnica, ¿no? Al donante y a la evolución de la genética familiar. Y, por supuesto, sin olvidarnos los estilos de afrontamiento, tanto los individuales como en pareja. Eso es básicamente un poco lo que sería una estructura de unas primeras sesiones, puesto que hoy en día trabajamos siempre en procesos de psicoterapia relativamente breves, con la misma eficacia. Sí, la verdad es que, Natalia, escucharte creo que transmites mucho la esperanza, ¿no? de saber que existen tratamientos eficaces que están disponibles y que pueden ayudar a las parejas, ¿no? Yo creo que también este programa de radio nos puede servir para reivindicar la importancia de que existan profesionales de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, etcétera, etcétera, que estén también apoyando en las unidades de reproducción asistida, ¿no? Que quizás es algo que, bueno, que hay centros que sí que existen, pero digamos que hay otros que no lo tienen y que los pacientes necesitan ese apoyo para ese ajuste emocional. Bueno, aquellos pacientes que se encuentren con dificultades, pues probablemente se vean con poco apoyo. Claro, me gustaría acabar este programa porque yo creo que hasta ahora, digamos, hemos ido al punto de vista de los expertos, ¿no? Hemos visto qué es la reproducción asistida, prevalencias, tipos y el impacto emocional, técnicas psicológicas disponibles, pero en vuestra experiencia, que tenéis ya como profesionales, que trabajáis ya con parejas, ¿qué recomendaciones podréis dar? Claro, es muy difícil así en pocos minutos que decir muchas cosas, ¿no? Pero digamos pequeñas pinceladas, pequeñas recomendaciones para manejar situaciones difíciles, incómodas que se puedan encontrar. Bueno, tal y como has dicho, Marifé, las parejas que acuden a estas técnicas de reproducción asistida tienen que hacer frente a situaciones que pueden desequilibrar un poco su estado de ánimo. Situaciones como preguntas indiscretas o incómodas o comentarios un poco fuera de lugar, como los que ha señalado antes Ana. Y también pues esas situaciones de encuentro con niños de familiares, de amigos, anuncios de nuevos embarazos que al final pues les pueden afectar anímicamente. Entonces, como un poco estrategias que les podemos brindar a esas personas y esas parejas, pues lo primero empezar por
sería interesante forjarse una armadura que nos pueda proteger de lo que nos pueda herir. Y sobre todo, si podemos prepararnos con antelación, cómo podemos afrontar estas situaciones. Por ejemplo, como estrategias, tendríamos cómo identificar esas personas tóxicas o esas situaciones tóxicas que nos pueden hacer sentir incómodos. Hay personas que todos podemos reconocer como una persona tóxica en nuestra vida habitual, ¿no? Suelen tener un perfil bastante marcado. También en esta situación pueden ser no una persona tóxica al uso, sino una persona que en este ámbito no nos hace sentir cómodos, no nos sentimos comprendidos. Hace ciertos comentarios, seguramente desde la buena fe, como ha señalado Ana, pero que a nosotros nos pueden herir. Entonces, reconocer estas situaciones y estas personas es muy importante para nuestra salud mental. Lo principal, si podemos evitarlas, mejor. Hay personas y situaciones que no podemos evitar. Entonces, cuando tengamos que enfrentarnos a ellas, intentar hacerlo con la máxima seriedad posible, asertividad y una simpatía. Al final, intentar llevarlo de la mejor manera posible. Y lado a esto, ya tenemos identificada qué persona, qué situación nos hace sentir incómodos, podemos prepararnos con antelación, como he dicho. Podemos elaborar una tabla con 3 columnas. En una de ellas, en la primera, identificamos qué situación es difícil para nosotros, qué persona nos hace sentir incómodas, qué situación creemos que no sabemos manejar. En la columna de la siguiente, en la segunda columna, explicamos qué miedo nos genera esa situación, qué tememos que puede pasar ante esa persona o ante esa situación. La tercera columna sería desarrollar una posible solución. ¿Cuál es la mejor actitud que puedo tener ante esta situación o ante esta persona? Lo voy a desarrollar con un ejemplo que se va a ver muy fácil y muy sencillo. Situación difícil. Tengo una reunión familiar y va a aparecer mi tía, la que siempre me pregunta que para cuando me voy a poner a tener hijos, todas mis primas, todas mis hermanas tienen hijos y a mí se me va a pasar el arroz. Eso lo reflejaría en la primera columna. Mi tía es un poco entrometida y consigue ponerme nerviosa. Segunda columna, ¿cuál es mi mayor miedo? Que yo no sea capaz de afrontar esa situación, que no sepa cómo contestarle, que consiga ponerme nerviosa, que incluso pierda los papeles o tenga que salir del lugar donde estamos porque no sé cómo reaccionar. Reflejo en la segunda columna ese miedo que me aparece al pensar en ello. Tercera columna, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es la mejor actitud? Sé que me voy a encontrar con esta tía mía, pues cuando vaya a encontrarme con ella voy a intentar estar ocupada hablando con otra persona, para que así el tiempo que ella pueda dedicarme a mí sea el mínimo posible, porque estoy ocupada hablando con otra persona. Igualmente va a venir a saludarme y seguramente me haga el comentario de turno. En ese momento yo ya me he preparado con antelación una contestación, que es, estoy hablando de los nuevos proyectos que tengo en mi vida, estoy súper ilusionada con un nuevo proyecto en mi trabajo y ahora mismo tengo todas mis fuerzas centradas en eso. No tengo tiempo para ocuparme de nada más. Así habríamos desarrollado esa tabla con las 3 columnas. Conclusión, ¿qué hemos conseguido con esto? Por una parte, hemos identificado a la persona tóxica, que es lo que decíamos anteriormente, o a esa situación que me hace sentir incómoda. He sabido desarrollar una solución, cómo afrontarlo de la mejor manera y he conseguido que lo que ella me diga no me afecte, sino que ella me escuche y poner el foco en otra cosa. Tercera estrategia, la visualización. La visualización siempre viene muy bien para tranquilizarnos, para quitarnos estrés o para tomar acción. ¿En qué consiste? En este caso, por ejemplo, eso que me afecta negativamente, que me hace sentir incómodo, lo visualizo, intento tomar distancia, con lo cual cada vez lo voy visualizando más pequeño. Pues esa situación incómoda en la que mi tía me hace esta pregunta delante de todo el mundo. Visualizo la situación y la voy haciendo cada vez más pequeña dentro de mi mente, con lo cual lo alejo de mí. Lo contrario, todo aquello que quiera traer y que quiero que sea presente en mi vida, lo visualizo en grande, es decir, la palabra alegría, porque esta técnica se puede utilizar tanto con palabras como con imágenes. Palabra alegría, quiero que haya alegría en mi vida. Lo voy visualizando cada vez más grande y cada vez más cerca. Todo lo que quieres en tu vida lo acercas, lo que no quieres que esté en tu vida lo alejas. Esta técnica es muy útil también para cualquier otro
otro momento de nuestra vida, pero para esta situación también es muy válida. Entonces, como resumen, posibles estrategias para trabajar la asertividad, cómo afrontar estas situaciones que nos pueden hacer incómodas, identificarlas, hacer ese ejercicio de qué me va a hacer sentir incómodo durante todo este proceso, con qué persona no me voy a sentir cómoda, si no la puedo evitar, desarrollar una tabla y unas posibles soluciones y visualizar lo que no quiero, lo hago pequeñito, lo que quiero lo hago grande. Muy bien, Lucía, la verdad es que ha sido muy interesante tu exposición. Espero que ayude, ¿no?, a estas parejas que están pasando por esta situación, digamos, a tener un enfoque distinto. Son pequeñas pinceladas, pero yo creo que, ¿no?, que tienen una gran utilidad. Muchas gracias a las 4, a Natalia Nogal, a Lucía Casado, a Ana Heredia y Alba Valiente. Todas ellas alumnas del curso de Salud Mental Perinatal de formación de posgrado dentro del Vicerrectorado de Formación Permanente de la UNED. Ha sido un lujo hacer con vosotras, preparar este programa de radio, y espero que, bueno, pues que pueda ayudar a muchas parejas y también a otros profesionales a conocer otras realidades. Así que nada, muchísimas gracias y un placer. Igualmente, Marifé. Gracias. Gracias. Igualmente, muchas gracias.